Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Mira, déjame hablarte despacio, como cuando una se sienta en la banca de la iglesia después del culto, cuando ya casi todos se han ido, y queda ese silencio que no incomoda, sino que abraza. Ese silencio donde uno por fin se atreve a decir lo que le pesa. Hace unos meses se me acercó un hombre, más o menos de tu edad, con los hombros caídos y la mirada cansada. No venía a pedir dinero, ni oración por sanidad, ni consejo para su matrimonio. Venía con algo más profundo, algo que casi nunca se dice en voz alta. Me dijo: «Hermana, yo trabajo todos los días, me esfuerzo, cumplo, pero no tengo contrato. No tengo prestaciones, no tengo seguridad, y a veces siento que no valgo nada». No me lo dijo llorando, me lo dijo como quien ya lloró demasiado y ahora solo está cansado. Y yo pensé, ¿cuántos están así? Trabajando duro, levantándose temprano, regresando tarde, dando lo mejor que pueden, pero sintiendo por dentro que la vida los dejó en una esquina sin nombre, como si fueran invisibles, como si su esfuerzo no tuviera peso, como si su dignidad dependiera de una firma que nunca llega. Tal vez por eso este versículo me viene tanto al corazón. Encomienda a Jehová tu camino. No dice encomienda tu contrato, ni tu estabilidad, ni tu salario. Dice tu camino. Ese camino que hoy se ve inseguro, desordenado, sin garantías humanas. Ese camino que a veces ni tú entiendes. Déjame contarte algo sencillo, algo de ahora, de estos tiempos nuestros. Esta persona trabajaba en construcción, nada fijo. Hoy había trabajo, mañana no. Un día lo llamaban, otro día no. Y aunque trabajaba con responsabilidad, siempre sentía que estaba de paso, que no pertenecía a ningún lugar. Un día me confesó: «Hermana, cuando veo a otros con uniforme, con carnet, con prestaciones, siento vergüenza de mí mismo». Eso es duro, porque no es solo falta de seguridad laboral, es una herida en la identidad. Poco a poco uno empieza a creer que vale menos, que Dios bendice más a otros, que algo hizo mal, que su vida quedó a medias. Y ahí es donde, sin darnos cuenta, empezamos a separar lo que Dios nunca separó: el trabajo de la dignidad. Porque mira, el mundo te enseña que vales según lo que tienes firmado, asegurado, garantizado. Pero Dios nunca ha trabajado así. Dios nunca ha esperado que el sistema te valide para amarte. Y aquí es donde quiero llevarte suavemente a una historia antigua, pero tan actual que parece escrita ayer. José, el hijo de Jacob. José no tenía contrato, no tenía derechos, no tenía prestaciones. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Trabajó en una casa que no era suya, para un jefe que podía despedirlo o castigarlo cuando quisiera. No había estabilidad, no había seguridad, no había futuro claro. Pero había algo que nunca perdió: la presencia de Dios. La Biblia dice, y esto es importante que lo escuches bien, que Jehová estaba con José. No dice que José estaba cómodo, no dice que José estaba protegido por leyes laborales, dice que Dios estaba con él. José trabajó fielmente en la casa de Potifar, aún sabiendo que no era justo, aún sabiendo que no era su lugar definitivo. Y cuando fue acusado injustamente y terminó en la cárcel, volvió a trabajar, volvió a servir, volvió a hacer lo correcto, sin garantías humanas. Y dime tú, ¿no se parece eso a lo que muchos viven hoy? Trabajas pero no sabes cuánto durará. Das lo mejor pero no sabes si mañana te llamarán. Cumples pero no tienes respaldo.
Y en medio de eso el enemigo empieza a susurrarte: no vales tanto. Si valieras, ya tendrías algo fijo. Si Dios estuviera contigo, tu situación sería otra. Eso es mentira, y hay que decirlo con claridad y con amor. Eso es mentira, porque la presencia de Dios no se mide por contratos, y la bendición no siempre se manifiesta primero como estabilidad. A veces se manifiesta como carácter, como resistencia, como fe que no se quiebra. José pasó años sin ver el resultado. Años, no días, no semanas, años. Y en ese tiempo Dios estaba trabajando más en José que en sus circunstancias. Y aquí quiero que respires conmigo un momento, porque tal vez tú has estado pidiéndole a Dios que cambie tu situación. Cuando Él primero quiere sanar, ¿cómo te miras a ti mismo dentro de esa situación? La autoestima en Dios no nace cuando todo se ordena afuera, sino cuando todo se afirma adentro. José pudo haberse amargado, pudo haberse vuelto irresponsable, pudo haber dicho: ¿para qué me esfuerzo si nadie me reconoce? Pero no lo hizo, no porque fuera fuerte por sí mismo, sino porque entendió algo profundo. Su valor no dependía del lugar donde estaba, sino del Dios que estaba con él. Y ahora déjame hablarte a ti con cariño, sin apuro. Trabajar sin contrato no te hace menos hijo de Dios, no te hace menos digno, no te hace invisible para el cielo. Dios ve cada hora que das, cada esfuerzo, cada vez que te levantas aunque el ánimo esté bajo. Y sí, hay días que duele no saber, duele compararse, duele sentir que la vida avanza para otros y para uno no. Dios no se ofende por eso. Dios no se aleja por eso, Dios se acerca. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y antes de seguir, déjame decirte algo como quien habla en familia, sin presión. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. No por el canal, sino porque hay gente que necesita escuchar que todavía vale, que todavía importa, que Dios no la soltó. Ahora, volvamos al corazón del asunto. La pérdida de autoestima no ocurre de un día para otro, es silenciosa. Empieza cuando te comparas, cuando te justificas, cuando te explicas de más, cuando sientes que tienes que demostrar que sí trabajas, que sí te esfuerzas, que sí eres responsable. Y Dios nunca te pidió que te justificaras por sobrevivir. Dios nunca te pidió que te sintieras menos por estar en un proceso. A José nadie lo veía como gobernador, mientras limpiaba, mientras organizaba, mientras obedecía. Pero Dios sí. Y déjame decirte algo con ternura y firmeza. Dios también te ve a ti, no como un número, no como un trabajador informal, no como alguien provisional. Te ve como alguien en formación, en proceso, en camino. Y ese camino, aunque hoy se vea inestable, está en sus manos. Y mira, hijo, hay algo que quiero que entiendas con calma, sin prisa, porque estas verdades no se meten a la fuerza, se acomodan despacio en el corazón. Cuando uno trabaja sin contrato, sin prestaciones, sin respaldo legal, no solo vive con incertidumbre económica, vive con una herida silenciosa en la dignidad. Empieza a sentir que su vida está en pausa, como si no pudiera planear nada, como si no tuviera derecho a soñar en grande, y eso cansa el alma. He visto personas buenas, responsables, temerosas de Dios, que poco a poco se van encogiendo por dentro. Ya no hablan de futuro, ya no hacen planes, ya no se imaginan viejos con tranquilidad. Viven al día, no porque quieran, sino porque sienten que no les alcanza la vida para más. Y eso, créeme, no es falta de fe, es cansancio acumulado. Por eso Dios no te habla primero de prosperidad cuando estás así, te habla de confianza. Encomienda a Jehová tu camino, no tu resultado, no tu meta final, tu camino.
El paso que estás dando hoy, aunque sea inseguro, el trabajo que haces hoy, aunque no esté reconocido, el esfuerzo que nadie aplaude. José no sabía que iba a gobernar, él solo sabía que tenía que ser fiel ese día, en esa casa, en esa prisión, en ese turno. Y ahí está una de las lecciones más difíciles para el corazón humano: aprender a vivir con dignidad, incluso cuando el entorno no la garantiza. Porque la dignidad no la da un contrato, la dignidad la da saber quién eres delante de Dios. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. No estás fallando por trabajar así, no eres menos creyente, no eres menos capaz, no eres menos bendecido. Estás en una etapa, y las etapas no definen el valor, solo preparan el carácter. A veces pensamos que si Dios nos ama, todo debería ser estable, ordenado, claro. Pero la Biblia está llena de historias donde Dios ama profundamente a personas que viven en total inestabilidad por temporadas largas. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés pasó años pastoreando ovejas después de haberlo perdido todo. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo como fugitivo. José fue esclavo y prisionero antes de ser gobernador. Dios no tiene problema con los procesos largos, nosotros sí, porque en los procesos largos se prueba el autoestima, se prueba la fe, se prueba la identidad. Y aquí quiero detenerme un poquito, como cuando uno se toma un sorbo de café y mira a los ojos al que escucha. No confundas tu situación laboral con tu identidad espiritual. No confundas la informalidad del sistema con el orden de Dios. No confundas la falta de garantías humanas con abandono divino. Dios no se ha ido. Dios no te soltó. Dios no te dejó atrás. Hay personas que hoy tienen contrato, prestaciones, estabilidad y están vacías, amargadas, sin paz. Y hay otras que, aunque no tienen nada seguro afuera, tienen una fortaleza interior que solo viene de Dios, no porque sean mejores, sino porque han aprendido a depender. Y depender de Dios no es resignarse, es descansar. Descansar no significa dejar de trabajar, significa dejar de castigarte por lo que hoy no controlas. Tal vez te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? Y esa pregunta no es pecado. La hizo David, la hizo Job, la hizo Jeremías. Dios no se ofende cuando preguntas desde el dolor, se ofende cuando crees que ya no le importas. Y quiero decirte algo con toda la ternura que cabe en mis palabras. A Dios le importa tu cansancio, le importa tu miedo, le importa tu incertidumbre, le importa que a veces te sientas menos, pero también le importa levantarte. Por eso cuando la Biblia dice que Dios estaba con José, no lo dice como un detalle bonito, lo dice como una verdad que sostenía todo, porque la presencia de Dios no elimina el proceso, pero lo hace soportable, no quita la injusticia, pero evita que te destruya por dentro. Y tú que hoy trabajas sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad, necesitas escuchar esto. Tu vida no está detenida, está siendo formada. Tal vez no se note, tal vez no se vea, tal vez nadie lo reconozca, pero Dios está haciendo algo profundo en ti. Está fortaleciendo tu carácter, está afinando tu fe, está limpiando tus motivaciones, está enseñándote a no poner tu identidad en lo externo. Y sé que eso no paga las cuentas, sé que eso no reemplaza la estabilidad. No estoy romantizando la dificultad, no, estoy diciendo que incluso aquí, Dios no desperdicia nada. Hay personas que cuando llegan a la estabilidad sin haber pasado por procesos así, se rompen con facilidad, se llenan de orgullo, se olvidan de Dios, se vuelven duros con otros. Pero los que han caminado por terrenos inseguros, los que han trabajado sin garantías, suelen tener un corazón más humano, más compasivo, más agradecido. Y Dios valora eso. Quiero que te imagines a José, ya como gobernador, mirando hacia atrás. ¿Tú crees que habría podido sostener esa responsabilidad si no hubiera pasado por la casa de Potifar, por la prisión, por el abandono? No, el proceso lo preparó para la bendición. Y aquí viene algo importante. No todo proceso termina igual,
pero todo proceso con Dios tiene sentido. Tal vez tu historia no termine como la de José, tal vez no habrá un cargo alto ni un reconocimiento público, pero sí habrá una transformación interior que nadie te puede quitar, y eso es más valioso de lo que imaginas. La autoestima en Dios se construye cuando dejas de preguntarte, ¿qué me falta? Y empiezas a preguntarte, ¿quién camina conmigo? Y Dios camina contigo, aunque nadie te firme un contrato, aunque nadie te asegure el mañana, aunque nadie te reconozca hoy. Y si hoy sientes que has perdido la visión de futuro, déjame decirte esto con suavidad. No la perdiste, la tienes nublada por el cansancio, y el cansancio no se corrige con regaños, se sana con descanso en Dios. Descansa en esta verdad, tu valor no está en pausa. Dios no está esperando que tu vida se ordene para bendecirte, está contigo ahora. Mira, ahora quiero que hablemos con mucha honestidad, sin culpas y sin dureza, de algo que suele pasar cuando uno vive esta realidad de trabajar sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad. Quiero hablarte de los errores del corazón, no para señalarte, sino para ayudarte a ver dónde, sin darnos cuenta, empezamos a perder fuerzas y cómo Dios nos ofrece una salida distinta. Uno de los errores más comunes y más silenciosos es empezar a medir nuestro valor con la regla del sistema. Al principio no se nota, uno dice, es solo mientras tanto, pero pasan los meses, a veces los años, y esa comparación constante va haciendo mella. Ves a otros con estabilidad, con beneficios, con vacaciones pagas, y sin darte cuenta empiezas a pensar que hiciste algo mal, que Dios se olvidó de ti, que no eres suficiente. Ese pensamiento es un error profundo, porque te roba la paz y te distorsiona la mirada. El sistema laboral puede ser injusto, cambiante, duro, pero Dios no te valora según ese sistema. Cuando permites que esa comparación se instale en tu corazón, empiezas a vivir a la defensiva, justificándote, explicándote de más, incluso avergonzándote de tu realidad, y nadie debería avergonzarse por trabajar honestamente. Otro error muy común es callar lo que duele. Muchos creyentes sienten que no pueden decir que están cansados, que están frustrados, que tienen miedo al futuro, porque hay que tener fe. Pero la fe no es negar el dolor, la fe es llevar el dolor al lugar correcto. Cuando te guardas todo, cuando no lo hablas ni con Dios ni con nadie, ese peso se va acumulando y se transforma en desánimo, en enojo, en tristeza constante. También está el error de vivir solo para sobrevivir, y sé que esto suena duro, pero te lo digo con cariño. Cuando la incertidumbre es mucha, uno entra en modo automático, trabajar, pagar lo básico, dormir, volver a empezar, y sin darte cuenta, dejas de soñar, de orar con expectativa, de pensar en un mañana diferente, no porque no quieras, sino porque te da miedo ilusionarte. Ese miedo te protege por un tiempo, pero a la larga te apaga por dentro. Y hay otro error más, muy sutil, creer que Dios solo bendice cuando todo está estable, como si la bendición llegara después del contrato, después del reconocimiento, después de la seguridad, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios bendice en el proceso, no solo al final. Cuando creemos que Dios está en pausa hasta que nuestra vida se ordene, dejamos de verlo actuar en lo cotidiano. Ahora, déjame hablarte de la solución, no como una fórmula mágica, sino como un camino que se camina paso a paso, con tropiezos y aprendizajes. La primera solución es volver a anclar tu identidad en Dios, no en tu situación. Tú no eres tu contrato, no eres tu tipo de empleo, no eres tu nivel de estabilidad. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres visto, y eso no cambia aunque mañana no te llamen a trabajar. Cuando cada mañana recuerdas quién eres en Dios, el día pesa menos, aunque las circunstancias sigan siendo las mismas. La segunda solución es hablar con Dios con honestidad brutal. Decirle, Señor, estoy cansado. Señor, tengo miedo. Señor, me siento menos. Dios no se escandaliza con eso.
Al contrario, se acerca. Muchos salmos nacieron de corazones agotados, no de personas que lo tenían todo resuelto. Cuando empiezas a orar desde la verdad, algo se acomoda por dentro, aunque por fuera nada cambie todavía. Otra solución importante es recuperar pequeños actos de dignidad personal. Hacer tu trabajo bien, no para que te vean, sino porque tú sabes quién eres. Cuidar tu forma de hablar, tu manera de presentarte, tu trato con otros, no para aparentar, sino para recordarte a ti mismo que tu valor no depende de cómo te tratan. Estos pequeños actos sostienen la autoestima cuando el entorno no ayuda. Y también es clave no caminar solo. Aislarte es comprensible, pero no es saludable. Busca una persona de confianza, alguien con quien puedas hablar sin máscaras. La carga compartida pesa menos. Dios muchas veces sana a través de otros, no porque Él no pueda hacerlo solo, sino porque nos creó para acompañarnos. Y hay una solución que cuesta pero libera: dejar el futuro en manos de Dios sin dejar de moverte. Confiar no es cruzarse de brazos, es seguir haciendo lo que te corresponde mientras sueltas la angustia por lo que no controlas. Dios abre puertas que uno no ve, pero casi nunca lo hace mientras estamos paralizados por el miedo. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda, casi como un cierre del corazón. Trabajar sin contrato, sin prestaciones, no define tu destino, define una etapa, y las etapas pasan. Algunas dejan cicatrices, otras enseñanzas, pero ninguna tiene la última palabra cuando Dios está en medio. Tal vez hoy no puedes ver cómo se va a resolver todo, tal vez el futuro te parece borroso, pero déjame decirte algo con toda la ternura que tengo. Tu vida no está detenida, está siendo sostenida, y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Dios no te promete una vida sin incertidumbre, pero sí una vida acompañada. No te promete que todo será justo, pero sí que nada será en vano. No te promete que nunca tendrás miedo, pero sí que nunca estarás solo. Y ahora, para ir cerrando esta charla, quiero que te tomes un momento. Respira, mira tu historia con otros ojos, no con los ojos del cansancio, sino con los ojos de Dios. Mira todo lo que has resistido, todo lo que has aprendido, todo lo que sigues dando, incluso cuando te sientes vacío. Eso también es fe. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez necesitabas escuchar que no estás fallando, que no estás atrasado, que no estás olvidado. Tal vez necesitabas que alguien te dijera: tu valor sigue intacto. Y antes de despedirnos, te invito de corazón a que comentes si algo de esto habló a tu vida. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para sanar. Dale me gusta si este mensaje te ayudó, para que llegue a más personas que hoy están luchando en silencio. Y suscríbete a nuestro canal para que sigamos caminando juntos, recordándonos una y otra vez que Dios no abandona a los que confían en Él. Que Dios te abrace ahí donde estás, que te sostenga en este proceso y que paso a paso vuelva a encender en ti la esperanza.